El Señor les bendiga, amados hermanos. Esta semana estamos en el estudio de la parashá número 38, denominada Coré, del libro de Números. La porción de estudio va desde número 16.1 hasta número 18.32. La semana pasada leímos en la porción Shelah Leha el episodio de los espías y su gran pecado, que trajo como consecuencia que los israelitas no entraran a la tierra prometida, sino que anduvieran vagando por el desierto por 39 años, hasta alcanzar la tierra después de 40 años de haber salido de Egipto. Dios entonces, en su pensamiento que nadie puede quitar y nadie puede ir contra él porque él es soberano, decidió que los mayores de 20 años que habían salido de Egipto no iban a entrar a la tierra prometida y murieran en el desierto. Pero la generación de ellos, aquellos que tenían menos de 20 años, sí podían entrar a la tierra. Y ellos iban a ser los herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que en su simiente iba a habitar toda la tierra del Negev, desde el río Éufrates hasta el río Nilo, y ellos sí iban a ser aquellos que recibieran la bendición de Dios. En la lectura de esta semana, la verdadera condición espiritual del pueblo comienza a emerger con fuerza, y el pueblo ratifica su destino con otra rebelión hacia Dios, pues ya ellos se habían rebelado muchas veces. Ellos no aceptaron el liderazgo designado por el Señor y manifiestan su anhelo de regresar a Egipto. Eso es el gran pecado ahora, porque el anhelo de regresar a Egipto es darle la espalda definitivamente a Dios y estar de acuerdo con aquellos que están pensando que Dios es mentiroso y que no iba a cumplir su promesa, y que realmente la tierra que fluía leche y miel era Egipto y no la que Dios había prometido. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa forma y queremos regresar a otras condiciones de las que Dios nos sacó, en lugar de seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros? Bueno, entonces la rebelión, como ya vamos a ver, fue instigada y organizada por Coré, el primo de Moisés, quien con otros conspiradores de la tribu de Rubén fue juzgado y sufrió una muerte que realmente nadie se la desea a nadie, pues fue tragado por la tierra, como ya veremos. Y de esa forma, después de esa muerte tan tormentosa, se vindicó el sacerdocio arónico y el liderazgo de Moisés sobre Israel. La porción semanal comienza con el versículo 1 del capítulo 16 de Números y dice de la siguiente forma: cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Y los versículos 16, 2 y 3 de Números son los que están claros en señalar cuáles eran las intenciones de la rebeldía, tanto de Coré como de los descendientes de la tribu de Rubén. Dice así: ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Como vemos aquí, era una manifestación completa de rebeldía en la decisión de Dios de designar a las autoridades, porque Dios mismo es el que había escogido a Moisés y a Aarón como los líderes del pueblo para guiarlos a la tierra prometida. Moisés, como la autoridad en este momento, que guiaba y decía las palabras del Señor para
que ellos fueran por el camino correcto, y Aarón y su descendencia para guiarlos hacia Dios, siendo el sumo sacerdote escogido para realizar todos los oficios dentro del Mishkan. Y entonces podemos, después de eso, percibir que aquí podemos identificar 4 rebeliones. La primera de Coré contra Aarón. ¿Cómo? Pues Coré quería el sacerdocio, o al menos ser jefe de los levitas. Datán y Abirán de la tribu de Rubén contra Moisés. Pues Datán y Abirán, siendo de la tribu de Rubén, el primogénito de Jacob, se creían que tenían el derecho, más que Moisés, de ser los líderes que guiaran a Israel hacia la tierra prometida. Los otros fueron, más adelante lo veremos, los jefes de las tribus contra Aarón. Los jefes de las tribus murmuraron y también se fueron en la muerte tormentosa de los 250 que se rebelaron junto con Coré. Y después la comunidad entera contra Moisés, hablando mal y echando la culpa sobre la muerte que habían tenido los demás que ya hemos mencionado. ¿Quién era Coré para que entendamos mejor esta sección de estudio? Bueno, Coré era el primo de Moisés y racionalizó o pensó dentro de él que él debería ser la cabeza del clan de los coatitas, en lugar de su primo el Zafán, puesto que él era el primogénito del segundo hijo de Coat. En cambio, el Zafán no era ni siquiera el primogénito de su padre Uziel. Según la tradición judía, Coré estaba acostumbrado al poder en Egipto y prefería el orden tradicional de las leyes de la primogenitura que hemos estudiado en secciones anteriores. Los escritos judíos dicen que Coré era un hombre muy rico, aún en la esclavitud de Egipto. Así que él estaba acostumbrado a liderar. Según cuenta la tradición, esta prosperidad se debía a que Coré había descubierto algunos tesoros que José había escondido en Egipto y él los tomó para sí mismo. Se dice que en Egipto Coré servía como enlace con la realeza y ayudaba a organizar las tareas de los israelitas. Su espíritu rebelde se había formado muy bien en Egipto y el anhelo de poder es el que reinaba en su corazón, no aceptando la autoridad designada claramente por Dios, aunque él tenía un lugar prominente también dentro de la congregación. Eso lo podemos ver en Números 16, del 9 al 11. Y dice así: ¿os parece poco, le dice Moisés a Coré, que el Dios de Israel os haya apartado de la comunidad de Israel para ponerlo junto a sí, prestar el servicio en la morada de Adonai y estar al frente de la comunidad atendiendo el culto en ella? Te ha puesto junto a sí, a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y todavía se os ha antojado el sacerdocio. Por eso contra Adonai os habéis amotinado, tú y toda tu cuadrilla, porque ¿quién es Aarón para que murmuréis contra él? Como vemos, él no solo quería también ser el jefe de los levitas, sino que además obtener el sacerdocio que ostentaba Moisés. Aquí hay un acrónimo del nombre de Coré o Corá. Empieza con lo que se dice como una K, y Caná es celoso, después sigue una R en hebreo que se llama Rum y es exaltación, y luego tenemos otra letra con que empieza la palabra codicia, que es Hamad, por lo que podemos ver que si lo describimos con estas 3 palabras, era un hombre celoso que buscaba la exaltación y su corazón codicioso. Cuando veamos estos signos de alguien que es celoso y no quiere que otros se interpongan, que haya y busque exaltación en su corazón sobre los otros y también esté lleno de codicia, tengamos cuidado, porque ese no es un hombre de Dios o una mujer de Dios. Y básicamente el nombre quiere decir decorado, quiere decir calvicie o hielo.
Korah en hebreo, Coré en español, como se ha traducido. Y aquí vemos, para que entender lo que acabo de decir, cuál era la genealogía de él. Aquí vemos que Amram, que era el primogénito de Leví, de Gersón, había tenido varios hijos, Limni, Shimei y Elisab. Ese es el que Dios había escogido después para ser el que gobernara. Si vamos a ver más adelante, vamos a ver que el líder del clan de Gersón era Elisafat. Si vemos, es el último. Y ellos eran los encargados de los materiales tejidos en el tabernáculo. De Merari vemos también varios hijos, 3, y de ellos el líder del clan había sido Zuriel. Y de Coat, Izar había tenido Coat había tenido varios hijos. Y ahí vemos a Amram, a Izar, a Hebrón y a Uziel. De Amram, como sabemos, proviene Aarón, que era el que había sido escogido para el sacerdocio. Del clan de Izar había sido escogido Corá y el primogénito, y del clan de Uziel había sido escogido Elisafán, era el líder del clan y el líder de todos los levitas, ya sea de coatitas, así como de los gersonitas y de los meraritas. Entonces, primero, su malestar era porque Elisafán había sido escogido en vez de él como el líder de los levitas, y él, según la primogenitura, pues si el primer hijo de Coat era Aarón y había sido escogido como líder, de Izar, el segundo hijo, los levitas debían de estar guiados por él, porque era el primogénito del segundo hijo de Coat. Y es donde empieza todo el problema de él, que se encontraba en su corazón, queriendo lo que Dios no le había dicho o lo que Dios no había destinado para él. Él tenía el otro destino glorioso de ser aquel que se acerca al Mishkan para ofrecer un servicio voluntario y lleno de amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, lo despreció. El escrito judío Mira Rabá dice cuál fue el argumento de Coraj, y tal vez nos da una luz un poco más grande en cuanto a qué había en el corazón de este hombre. Dice así: mi padre fue uno de 4 hermanos, hijos de Coat, como acabamos de ver. Ya que Amram es el primogénito del primogénito de Coat, a su hijo corresponde una grandeza mayor que la de Moisés, porque Aarón era mayor que Moisés. A mí, como primogénito del segundo hijo de Coat, me corresponde el liderazgo del clan. Sin embargo, Moisés se lo ha dado a los hijos de Uziel. Será el más joven de los hijos del hermano menor de mi padre, superior a mí. Vean, pondré en disputa su decisión, porque yo tengo como nada el arreglo en jerarquías y deberes que Moisés ha concebido. Si dijo esto, hermanos, yo tenía como nada el arreglo que Dios había concebido. Recordemos que Moisés hacía todo lo que Dios le designaba, y no era su propio pensamiento, sino que era lo que Dios le decía todos los días en el tabernáculo, y eso hacía él. ¿Qué hizo Moisés? Pues hacer una prueba para ver quién es el que había escogido el Señor. Moisés, al oír los argumentos de Coré y sus seguidores, cayó en tierra y desafió a su primo y compañía a ofrecer incienso sagrado en la entrada del tabernáculo la mañana siguiente, aunque este era un ritual exclusivo para el sumo sacerdote
y solo en circunstancias especiales como en Yom Kippur, el día de la expiación, que entraba con ese incienso delante del Señor. Eso lo podemos ver más adelante. Y está en Números 16, versículo 15. Bueno, leamos desde el 13 para que entendamos el pensamiento de Coré mejor. Dice: ¿te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel? Así le estaba denominando a Egipto, para hacernos morir en el desierto, que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros. No nos has traído a ningún país que emana leche y miel, ni nos has dado una herencia de campos y vergeles. ¿Pretendes cegar los ojos de estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo a Adonai: no mires su oblación, yo no les he quitado ni un solo asno, ni les he hecho mal a ninguno de ellos. Dijo Moisés a Coré: tú y toda tu cuadrilla, presentaos mañana delante de Adonai, tú, ellos y Aarón. Que tome cada uno su incensario, le ponga incienso y lo presente delante de Adonai, cada uno con su incensario, 250 incensarios en total. Tú también y Aarón presentad cada uno vuestro incensario. Así que ellos y los hombres más prominentes de Israel en ese entonces fueron invitados y se les dio la instrucción de presentarse con los incensarios. ¿Qué se quería probar? Ya vamos a ir viendo. Pues, sin embargo, cuando lo presentaron, la gloria del Señor se apareció. ¿Por qué? Porque si el incienso de los rebeldes era aceptado, esto sería una señal de que eran tan dignos para el sacerdocio, y más que Aarón y sus hijos. Cuando se presentaron, la gloria del Señor se apareció, ordenando a Aarón y a Moisés que se alejaran, porque destruiría a todo el pueblo, a todos los que se acercaron. Y Dios lo hizo. Los incensarios que eran cargados por gente indigna, porque si vemos, ellos tenían que estar por el pueblo, y los sacerdotes y los levitas. No era que ellos tenían que buscar su propio beneficio, sino que el sacerdote tenía que buscar el bienestar del pueblo del Señor. Y ellos, al no presentar ese corazón, pues fueron exterminados. De hecho, más adelante, en Números 18, dice el Señor cuál era la función de Aarón. Dice: entonces Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo cargaréis con la falta cometida contra el santuario. Tú y tus hijos cargaréis con la falta de vuestro sacerdocio. Haz que se acerquen también contigo tus hermanos de la rama de Leví, de la tribu de tu padre, que sean tus ayudantes y te sirvan a ti y a tus hijos delante de la tienda del testimonio. Como vemos, los israelitas, en especial la tribu de el clan de Aarón, los coatitas, tenían que velar porque el sacerdocio estuviera ejerciendo bien su función y el pueblo estuviera en armonía con el Señor, cargando aún la iniquidad de los otros hombres, siendo sumo sacerdote y limpiando el tabernáculo de toda maldad. Esa no era la intención de los hijos de la otra tribu, de la descendencia de Coré. No de la otra tribu, sino del clan de Coré. Por lo cual ellos no eran aptos para el sacerdocio. Y con su espíritu de soberbia se presentan delante del Dios verdadero. Y lo que pasa es que son exterminados de una manera tan horrible, siendo tragados por la tierra. Y entonces Dios ejecuta su juicio contra ellos. Podemos ver esto, dice Números 16:20. Habló Adonai a Moisés y a Aarón y le dijo:
apartaos de esa comunidad que los voy a devorar en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra y clamaron: oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, un solo hombre ha pecado y te enojas con toda la comunidad. Respondió Adonai a Moisés: habla a esa comunidad y diles: alejaos de los alrededores de la morada de Coré. Se levantó Moisés y fue donde Datán y Abirán, los ancianos de Israel, le siguieron, y habló a toda la comunidad diciendo: apartaos por favor de las tiendas de esos hombres malvados y no toquéis nada de cuanto les pertenece, no sea que perezcáis por todos vuestros pecados. Miren, hermanos, aquí también nos da una gran lección. Mi Señor nos está hablando del corazón, y es que discernamos quienes aún son nuestros líderes, ya sea esos políticos o cualquier tipo de líder. Y si tenemos unos líderes de esta forma, nos debemos de alejar de ellos, porque el juicio de Dios viene contra ellos tarde o temprano. Así que debemos de discernir en nuestro corazón a quién damos nuestra confianza y nuestra bendición. Siempre seamos cautos en cuanto a los liderazgos que Dios permite, y que podamos seguir al verdadero líder, que es nuestro Dios, y no participar de las obras infructuosas de la carne de aquellos que están cerca de nosotros liderando nuestra vida. Después de esto, como vemos, Moisés intercede y el resto del pueblo se le ordena que se aleje de los rebeldes, como vimos. Y cuando ya Dios hace ese juicio, se le ordena a Eleazar que recoja los incensarios y que usen como láminas del altar, y sirva eso de recordatorio de que no se deben rebelar contra la autoridad establecida por Dios. Pero el pueblo, en lugar de mostrar un corazón arrepentido, se rebela nuevamente contra Moisés y Aarón y los culpan de la muerte espantosa que sufrieron los rebeldes. Una nueva plaga se desata por este espíritu rebelde, y aquí empieza la plaga contra toda la comunidad de Israel. Podemos verlo en Números 16, 42 al 47. Y dice así. Números 16, 17 es 42 al 47. Dice así. Perdón, el 6 es. Disculpen, estoy poniendo mal la cita. Dice Número 16, 17, 6. Al día siguiente murmuró toda la comunidad de los hijos de Israel contra Moisés y Aarón diciendo: vean eso, era toda la comunidad. Vosotros habéis matado al pueblo de Adonai. Como se amotinaba la comunidad contra Moisés y Aarón, se volvieron esos hacia la tienda del encuentro y vieron la nube. Vieron que la nube la había cubierto y se había aparecido la gloria de Adonai. Moisés y Aarón se llegaron hasta delante de la tienda del encuentro. Adonai habló a Moisés y le dijo: alejaos de esa comunidad, que voy a consumirlos en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra. Dijo entonces Moisés a Aarón: toma el incensario, ponle fuego del que hay sobre el altar, echa incienso y vete rápidamente donde la comunidad, espiar la plaga, porque ha salido ya la cólera de la presencia de Adonai y ha comenzado la plaga. Y la plaga comenzó. Así que vemos cómo esta nueva plaga consume a 14.700 de los hijos de Israel. Sin embargo, dentro de eso tenemos una preciosa imagen de Yeshua con el incensario haciendo expiación en medio del pueblo. Veamos más adelante. Dice así: Aarón tomó, como le había dicho Moisés, el incensario y corrió a ponerse en medio de la asamblea. La plaga había comenzado ya en el pueblo. Echó el incienso e hizo la expiación por el pueblo. Se plantó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Los muertos por aquella plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por la causa de Coré. Como vemos, Dios
manda con esta preciosa imagen la obra redentora de Yeshua, haciendo expresión por nosotros en medio del pueblo del Señor. La imagen de Aarón con el incensario parado entre en medio de la vida y la muerte es un claro símbolo de Yeshua intercediendo en nuestro favor. Si no fuera porque Él está vivo intercediendo constantemente a nuestro favor, recordemos que Él resucitó y que sin la resurrección no tendría sentido nada. Podemos nosotros también ahora presentarnos delante del Padre. Si no, nosotros también ya hubiésemos sido consumidos porque no somos dignos de llevar el incensario como ese pueblo. Pero la santa justicia de Dios, mandando a su Hijo por nosotros, hace que no seamos destruidos. Porque realmente, al igual que Adán, hemos participado de rebelión contra el Altísimo, no guardando al 100% lo que Él ordena. Por lo tanto, no somos dignos de presentarnos ante Dios si no fuera por la sangre bendita de Yeshua. Podemos ver el contexto en Hebreos 7, 24, 25. Vamos hacia ahí. Hebreos 7, 24, 25. Dice así, Hebreos 7, 24 al 25. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece, como dice, para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Qué grandes son esas palabras, hermanos. Nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros, porque nosotros a cada momento pecamos, pero Él intercede por nosotros. Vivo siempre, por cada uno en especial, por cada uno por nombre, para que seamos dignos de ser presentados ante el Padre y que el Padre oiga nuestra oración. El mayor pecado del pueblo fue que despreciaron por una satisfacción temporal ante sus ojos la presencia y compañía del Dios que hizo los cielos y la tierra. Recordemos la frase clave aquí. Volvámonos a Egipto, la tierra que fluye leche y miel. En esa tierra Dios no habitaba. En esa tierra gobernaba el mal. Y ellos ahora que estaban con la presencia de Dios, con la nube y la columna de fuego, pues hicieron a Dios de un lado. La expiación de esta historia fue efectuada sobre el pueblo a través del ofrecimiento del incienso. El incienso fue llevado a donde se encontraba el pueblo y no estaba confinado en el lugar santo y santísimo, por lo que el incienso acercó a Dios a los hombres que no eran sacerdotes. La imagen clarifica el ofrecimiento de incienso dentro del lugar santísimo en Yom Kippur, una vez al año para pedir expiación por los pecados del pueblo. Dado que la plaga que consumía al pueblo era el resultado directo de la presencia de Dios en medio de la nube, el aroma de la misericordia, la misericordia de Dios se manifestó también a través del dulce perfume del incienso. El incienso, como sabemos, es tipo de la oración de intercesión. El ofrecimiento de incienso es símbolo de Yeshua, sirviendo de intercesión por su pueblo, por todos aquellos que merecíamos morir por nuestra rebelión. Yeshua se levanta también entre la vida y la muerte, protegiendo y haciendo justos por su propia justicia aquellos por los cuales Él ha ofrecido su vida. Entonces, nosotros no tenemos un olor fragante por nosotros mismos. Nuestro olor fragante no tiene ningún sentido si no es con la presencia del incienso de Yeshua. Cuando nos ofrecemos como sacrificio vivo y santo, como dice Romanos 12:1, debemos siempre poner el incienso dentro de nosotros, el incienso de la presencia de Yeshua. Eso va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Dios dijo que el fragante aroma venía del sacrificio de nuestro amado Jesús. Así que también el fragante aroma ahora de nosotros, los que somos, también dice que somos olor fragante delante de Él, viene del sacrificio de Yeshua, del incienso
que fue puesto entre la vida y la muerte por nosotros, para que la plaga del pecado y de la muerte no nos hiciera ir al Seol, y ahora podamos tener vida eterna en Él. Esperanza de que si morimos, vamos a su presencia. El incienso de la presencia de Yeshua como nuestro intercesor hace eso posible. Demos gracias al Señor por su gran amor hacia nosotros. Alabémoslo porque Él es nuestro incienso, el incienso de olor fragante que llega al Padre. Gracias le damos, Señor Jesús, por estar delante del Padre, intercediendo por nosotros, como un suave aroma, como un suave incienso que asciende al Padre, y el Padre se deleita, porque usted hizo expiación por nosotros. Su sangre nos liberó del pecado, y su muerte, llena de incienso delante de Dios, ha hecho posible que nosotros podamos llegar con sumo gozo y con suma confianza delante de Él para obtener el oportuno socorro. A usted sea la gloria. Bendito es su nombre. Amén.